La historia nos ubica en el momento donde una chica se burla del que será nuestro protagonista, pues ella le deja claro lo patético que es, mencionando que si fuera por ella, ni siquiera hubiera deseado ser su amiga de la infancia. Lo que en ese instante se escuchó como si algo dentro de nuestro protagonista se hubiera roto. Pero retrocediendo un tiempo antes de que sucediera eso, nos dicen que aquella chica se llama Rúa, y no es una persona normal para los estándares, pues resulta que ella es una popular idol, y además su familia es dueña de una poderosa organización, cuyo poder económico y político es incomparable, lo que esto hace que sea considerada como una princesa de cuento de hadas. Y por otro lado tenemos a nuestro protagonista Kazuma, quien se considera como un chico aburrido y sombrío, incapaz de tener amigos, y mucho menos una novia. Pero más sin embargo, en su infancia hizo una amiga que cambió por completo su vida, siendo ni más ni menos que Rúa. Y por coincidencias, ellos nunca se separaron, lo que hizo que el prota se convirtiera en su acompañante más leal, el cual dejó que su vida estuviera a la sombra de Rúa. Pero mientras pasaba el tiempo, él se decía que no necesitaba ser especial como siempre se lo hacía ver, sino que nuestro prota deseaba hacer amigos y tener una novia de forma normal. E incluso esto mismo se lo contó una vez a Rúa, pero ella le devolvió unas hirientes palabras, comentando que debe conocer su lugar y apreciar la oportunidad que le concedió, pues si no fuera su amiga de la infancia, él seguiría siendo un don nadie. De esa manera pasaron los años hasta llegar a la preparatoria, donde Kazuma seguía siendo la mascota de Rúa, aunque aquí destacaríamos unas inusuales cicatrices que tiene a lo largo de su cuerpo. Pero sin darle muchas vueltas, vemos que él recibe un mensaje inesperado de una compañera, quien lo invita a una salida en grupo, y esto porque de algún modo sabe que nuestro protagonista busca tener amigos como también una novia. Y a pesar de nunca haber interactuado debidamente con esta chica, Kazuma se decía que si quiere cambiar debe de dar un primer paso con valentía, si es que quiere llegar a tener la vida perfecta que tanto desea. Por lo que yendo a una peluquería y comprando nueva ropa, intenta sacar la mejor imagen de él mismo, y con eso hecho, se acerca la hora de ir al punto de reunión que sería en un karaoke. Pero al abrir la puerta de la sala donde estarían todos reunidos, es recibido con carcajadas, a lo que inesperadamente aparece Rúa, quien incita a todos a burlarse, para luego comentarle el patético esfuerzo que ha hecho por intentar cambiar su apariencia. Viendo todo esto, el prota al fin cae en cuenta que todo esto fue planeado por ella, con el fin de burlarse otra vez, pero al no reaccionar como ella planeó, se acerca para decirle por qué se queda parado ahí. Agregando que si está haciendo eso, es porque ha de estar a nada de llorar, pero Kazuma le pregunta si ha hecho algo para que lo trate de esa forma. Lo que Rúa no tiene reparo en decir que eso es porque él es su mascota, así que tiene que hacerla reír con su vergüenza. Y por si no fuera poco, le confesaría que si fuera por ella, el solo hecho de tenerlo como su amigo de la infancia hace que le moleste. Al escuchar esa frase, algo en el prota acaba por romperse, lo que regresando al punto crucial de la historia, Kazuma le diría que si eso es así, entonces es mejor que acaben esta amistad que han tenido desde hace tanto tiempo. Esas palabras hacen que los demás se rían, pues qué sentido tendría darle tanta importancia a eso. Pero tal mención es como si fuera un balde de agua fría para Rúa, lo que inmediatamente intenta cambiar su opinión, dejándole claro que él no tiene derecho a decir eso, además de que no tiene libertad para estarla odiando a comparación de ella. Pero esto le acaba sudando al prota, que mejor con un fuerte movimiento pasa a dejar la parte de su dinero para pagar, y hecho eso se marcha, acabando por conmocionar a Rúa. Aunque los demás le dicen que no debería de preocuparse de ese tipo, pues no es como que fuera la gran cosa. En eso la chica que había invitado al prota, observa algo raro, pues la mesa que antes se encontraba en buen estado, está rota, siendo el lugar más afectado la parte donde ha dejado el dinero el prota. Pero algunos comienzan a decir que ya estaba así, ya que no creen que aquel tipo sea el responsable de eso, y sin darle más importancia, siguen con su reunión. Aunque al intentar que Rúa anime la situación, ella con una personalidad indiferente, pasa a darle igual todo, centrándose únicamente en que no permitirá que Kazuma le haya hecho eso, por lo que no se lo perdonará. Y pasando con este último, el prota se siente de alguna manera con una carga menos. Pero recordando algunos incidentes, se dice que a partir de hoy ya no necesita vivir bajo su sombra. Lo que nos muestra que él era una clase de guardián para Rúa, aunque eso ya ha quedado en el pasado, ahora quiere ser libre sin tener que depender de ella. Si llegaste a esta parte del video no te olvides de suscribirte y compartir,
como también si deseas puedes estar apoyándonos convirtiéndote en miembro del canal, con eso impulsarías a que pueda traer más contenido como este. Continuando pasamos a la noche de ese mismo día, donde vemos al abuelo de Rua, quien es el presidente de cierta organización y el director de la academia donde Rua y el prota estudian. En ese instante es cuando Rua irrumpe en la sala, lo que alegra a su abuelo por tan sorpresiva visita. Pero ahí es cuando se nos presentaría a la otra persona que se encuentra en ese lugar, siendo que es la prima de Rua llamada Sakura. Y a pesar de las cosas importantes que estén debatiendo, Rua saca el tema de que Kazuma le ha hecho algo horrible, pues le dijo que terminarían su amistad, lo que aclararía que esta es la primera vez que se comporta así con ella. Aunque Sakura intuye que quizás le haya hecho algo realmente horrible para que Kazuma actuara de esa forma, pero Rua les aclara que no fue algo tan malo, solo reafirmó que él es su mascota y también comentó que ser su amiga de la infancia le molesta. Revelado eso, para ambos era de esperar que Kazuma se haya enojado, pero ella dice que no lo decía en serio, excusándose que se encontraba algo molesta porque Kazuma no ha parado de decir desde que entraron a la preparatoria que él quiere hacer amigos y tener una novia. Esto les parece algo bastante normal viniendo de él, pero para Rua no permitirá algo así, lo que alzando la voz, les mencionaría que ella es la más linda del mundo, por lo tanto Kazuma debe de conformarse solo con ella, y no andar con otras chicas, porque después de todo ella es la única en el mundo que lo entiende, e incluso sabe que él la quiere. Por lo que con eso, puede decir que ella lo ama. Así que con tal declaración, el abuelo consentidor se pasa al lado de Rua, y como no puede ser el prota acaba teniendo la culpa de todo esto. Aunque Sakura le cuestiona que si desea resolver su problema, debe de siquiera hablar con Kazuma, y ceder ante sus verdaderos sentimientos, pues así no hace más que alejarlo, e incluso ahora se encuentra en la cuerda floja de no volver a su relación habitual. Pero Rua no cambia de opinión, y prefiere que ella solucione las cosas, enterándonos que Sakura es la maestra de nuestro prota, lo cual hace que él esté de alguna forma más relacionado con la familia de Rua. Lo que sabiendo eso, Rua le pide que lo convenza para que se disculpe, y por si no fuera suficiente, quiere que lo obligue a que de alguna forma Kazuma se le declare, pues ya está harta de ser solo su amiga. Ante eso Sakura pregunta a su abuelo si quiere que Kazuma se convierta en el esposo de Rua, lo que él está encantado de que suceda. Ya que después de todo, él lo envió junto a ella para enseñarle artes marciales y distintas formativas para poder pasarle el mando de la organización. De esa manera nos enteramos que el prota oculta un trasfondo del que no muchos saben, pues desde muy pequeño, él siempre se ha mantenido al margen de permanecer como la sombra de Rua, lo que con esa tarea asignada, no destacaría en nada para mantener su perfil bajo. Aunque Sakura sabe que si alguna vez se tomara en serio las cosas, el prota sería alguien exitoso que se llevaría la atención en todo lo que haga, hasta comenta que incluso manteniendo su presencia al mínimo, ha conquistado corazones de algunas chicas, pero él las terminaba ignorando. Con todo eso explicado, Rua y el abuelo están completamente de acuerdo que Kazuma es el elegido para mantener el legado de su familia, pero Sakura les recuerda que todavía necesitan arreglar el pequeño problema que Rua causó, pues a esas alturas es posible que Kazuma haya decidido dejarlos de lado. Por lo tanto, ya no necesitaría contener su poder, siendo que en los deportes, en los estudios y además en el amor, esto mismo podría presentar un grave problema. Lo que pasando a la mañana siguiente, Rua no cambió en nada su forma desagradable de enfrentarse a Kazuma, lo que colocando un cartel en su escritorio para burlarse, nuestro prota ahora tiene que enfrentar las consecuencias de haberla desafiado. Pues dentro de la academia ella está por encima de todos, y más sumado a que su abuelo es el director, esto va a ser el primer obstáculo que debe pasar para siquiera tener una vida normal. Así que teniendo las opciones de quitar aquel cartel y seguir con la clase, el mejor decidió escribir en él, dándole la razón, y diciendo que a partir de ahora hará todo por su cuenta. Una vez llegada la hora del receso, quiere pasar inadvertido para no ser encontrado por Rua, así que eligiendo ir al almacén subterráneo que convenientemente tiene la escuela, decide que ahí será su lugar seguro, pues ni estudiantes ni maestros van a ese sitio. Pero al abrir la puerta del almacén se toparía con una chica, la cual en esos instantes se está cambiando de ropa. Y pues al ver a nuestro prota, era esperable que gritara con tan inesperado encuentro. Dando comienzo a que a partir de ese momento, sus días tranquilos jamás volverían a ser los mismos. Anteriormente, una chica llamada Rua, quien se presenta ante todos como una idol conocida por muchos,
pasaría a comentar en cierta plataforma conocida un tema que últimamente la ha molestado, pues hace poco fue a un karaoke con unas compañeras, enfatizando que solo se encontraban chicas. Pero entre ellas había una persona muy aguafiestas, que se quedó todo el tiempo cabizbajo. Es en ese momento cuando de repente dijo que se iba, y eso que apenas llegó. Ante esa abrupta situación, arruinó totalmente el ambiente, por lo que contándole eso a sus suscriptores, les da el consejo que no deben de hacer esas cosas, recordándoles que es mejor ponerse en el lugar de los demás para que las personas se la pasen bien cuando traten contigo. Pero cambiando de tema, Rua les anuncia que tiene una gran noticia que decirles, resultando que le han dado un nuevo trabajo, donde va a debutar en un grupo junto a una nueva seiyuu, que viene siendo una actriz de voz, la cual se llama Amane Minato. Además revela que esta chica pertenece a su misma agencia, e incluso van a la misma escuela. Así que una vez los pone al día, les termina diciendo que dentro de 2 semanas será el evento de su debut, y con eso se despide. A lo que vemos los varios comentarios de apoyo que acaba teniendo, donde también nos damos cuenta que le dan la razón de que se hubiera molestado con aquella persona. Y por si aún no se han percatado, esto que estuvo contando se trata del incidente de nuestro protagonista Kazuma, lo cual Rua de alguna manera intenta buscar una justificación sobre qué hizo bien en enojarse con él. Aunque pasando a otro asunto más importante, retomamos en el momento cuando Kazuma ingresó al almacén subterráneo donde creía que no habría nadie. Pero para su sorpresa se encontró con una chica, quien en esos instantes se estaba cambiando de ropa. Por lo que estando afuera, se disculparía con ella, y aprovechando pasa a presentarse. De ese modo también la chica le diría su nombre, y veríamos que se trata de Amane Minato, a quien nos estaríamos refiriendo como Amane. Una vez que se ha terminado de cambiar, hace pasar al protagonista, el cual no se ha sacado de la cabeza que no es el único que conoce sobre este lugar tranquilo. Pero dejando eso, Kazuma tiene otro cuestionamiento, y esta vez sin guardárselo, le pregunta a Amane por qué se estaba cambiando de ropa en ese lugar si puede usar los vestidores. Ante eso ella muy nerviosa le responde que en realidad estaba buscando un sitio para poder practicar canto y baile, por la razón de que tendrá un evento en vivo, así que recordando que existía este lugar preparó todo para poder ensayar. Además pasa a comentarle al prota que ella es una seiyuu. Con tal mención, Kazuma nos explicaría que en esa academia hay varias personas que son artistas, incluida su antigua amiga de la infancia, siendo que ellos son catalogados como estudiantes destacados. Y sabiendo eso se queda algo desconcertado, ya que podría usar algún otro lugar para practicar en vez de este sitio improvisado, pues en esa escuela estos estudiantes tienen más privilegios para usar un espacio donde puedan desenvolverse. Aunque Amane de forma insegura, le comienza a decir que cuando llegó a la escuela esta mañana, su escritorio lo sacaron al pasillo, donde le colocaron un papel que decía que no hay lugar para ella. De ahí es como vemos que Amane no es tratada de la mejor manera en ese lugar, por eso es que nuestro prota cuando la encontró estaba con una cara triste a punto de sacar sus lágrimas. Es así como le pregunta el porqué de su acoso, si ella es una estudiante destacada, pero Amane le aclara que no se debe a nada de eso, pues le comenta que aunque diga que es una seiyuu, en realidad no es nada famosa, ni por su cara, ni por su voz. Sin embargo, Kazuma no está de acuerdo con ese comentario, dándole el elogio de que su voz le parece bastante linda, comparándola como el sonido de una campanilla, una voz agradable y fácil de distinguir. Y dándose cuenta de las palabras sinceras del protagonista, Amane se pone toda colorada, pero seguido con la inseguridad que la caracterizaría, dice que está exagerando las cosas, pues ella no se compara con voces profesionales, e incluso si se compara con la popular Rua, ella no es nada. Aunque cuando saca ese tema, Amane se le ve más decaída, es en eso cuando menciona que recientemente fue emparejada con Rua, es de ahí que cree que empezó a recibir malos tratos, pues de hecho en sus redes sociales no para de recibir comentarios sobre que no está a la altura de participar con Rua, enfatizándole que arruinará su imagen. Esto mismo no sorprende a Kazuma, pues los fans de esa tipa se comportan de igual manera que ella. Es en eso cuando el prota pregunta cómo es que terminó emparejada con esa cerda, pero tal apodo despectivo hace que Amane se altere, pues si alguien escucha eso sería el fin de ambos, aunque al prota no le importa lo más mínimo, pasando a tranquilizarla. Con eso hecho Amane le diría que fue decisión de su agencia, ya que les pareció interesante. Dando como resultado que esto le llegara a afectar en sobremanera, pues no pararía de compararse con Rua, lo cual destacaría que es demasiado común y sombría, y realmente solo podría ser el papel secundario al lado de ella.
Al descubrir tal escenario, Kazuma pensaría que Amane es muy dura consigo misma, aunque hay gato encerrado en todo esto, pues la agencia que está detrás tiene relación con la organización que maneja el abuelo de Rua, y conociendo eso no dudarían en apoyar a la consentida. Aunque todavía el prota tiene sus dudas del por qué la agencia haya colaborado con alguien que apenas está destacando. Por lo que pensando de un posible complot con el fin de hacer destacar más a Rua, han causado que se originara esa movida de molestar a Amane. Pero repentinamente en ese instante, Amane pasa a decir que incluso si tiene que seguir aquel papel secundario, ella está dispuesta en aprovechar esa oportunidad, pues al menos no quiere ser un estorbo, así que se esforzará al máximo. Al estar desahogándose con Kazuma, él vería el valor de la chica, por lo tanto estaría dispuesto en ayudarla a practicar, a pesar de que solo pueda darle opiniones desde el punto de vista de un principiante. Además en pensamiento se dice que aprovecharía para no ser encontrado. Es así como Amane estalla de alegría al ver que tan siquiera alguien la apoya en ese sitio, por lo que con una sonrisa, le dice al prota que cuenta con él desde ahora. A tal gesto de Amane, el prota no puede dejar de comparar esa linda actitud con la desgracia que ha pasado todo ese tiempo junto a Rua. Y hablando de ella, Kazuma recibe varios mensajes de aquella, donde le pregunta si es que vio el video que hizo, pues todo su público la anda apoyando, diciendo que él fue muy insensible por comportarse de esa forma con ella. Agregando que quizás para su siguiente video debería de mencionar su nombre para que todos sus fans lo comiencen a molestar, así que le exige que venga rápido junto a ella si no quiere que pase eso, e incluso está dispuesta en perdonarlo si se arrodilla ante ella. Pero el prota al ver tales mensajes, no se dejaría engañar para regresar arrastrándose, por lo que lo mejor que hace es bloquearla, así no tendrá que preocuparse por sus tonterías. Aunque a la siguiente hora del receso, nuestro prota iba a regresar para verse con Amane, donde incluso le llevaba una botella de agua para continuar con el ensayo. Pero en ese momento, es cuando se topa con Rua, quien le exige saber a dónde ha ido todo ese tiempo. A lo que Kazuma no le presta la más mínima atención, pero ella seguía queriendo saber por qué le hace eso, e incluso por qué la ha bloqueado, pues esas cosas nadie debería de hacérselas a ella. Y viendo que no le dice ni una sola palabra, Rua entiende que quizás se ha dado cuenta lo bonita que es, y ahora está tan nervioso que no la puede ni mirar, aunque ya harto de escucharla, el prota se marcha lo antes posible, dejando que ella hable con la nada. Pero al hacer eso, los chicos que siguen a Rua lo detienen, preguntando por qué la está ignorando, siendo una falta de respeto hacia ella. Es ahí cuando el prota analiza la situación y ve que quien lo detuvo es el futuro estrella del club de béisbol, preguntándose a sí mismo por qué este tipo no tiene nada mejor que hacer que pegársele a Rua. ¿Acaso no es mejor que aproveche su tiempo estando entrenando? Pero sin decirle nada, el sujeto se lo toma personal, pasando a darle un golpe a nuestro protagonista, y sin embargo, Kazuma en un solo movimiento logra evadirlo, posicionándose detrás de él con un instinto hostil. Lo que hace que el tipo sienta el verdadero terror. Aunque en ese momento, es donde el protagonista le daría unas cuantas palabras, diciendo que le falta entrenamiento, haciendo que el tipo de nuevo quiera arremeter contra el prota. Y a pesar de que lo haría, Rua detiene a este sujeto simpático, mencionando que ella es la única que puede molestar a Kazuma, y la única condición por la que otras personas puedan molestarlo es que ella se los ordene, pero esta vez no lo hizo. Así que le advierte que no se meta con él, o si no habrá consecuencias. Con eso detiene toda esta escena, lo cual el prota terminaría por dirigirle la palabra a Rua, quien esta última estaba demasiado emocionada de que el protagonista al fin la perdonase. Pero el prota puede ver que ya estaba decreída por haber hecho esa acción, y en eso es cuando pasa a hacerla entender que la persona que puede molestarlo o incluso acosarlo, ya no existe. Pues no se dejaría manipular, ni permitiría que nadie lo hiciera sentir inferior, ya sea a ella, o quien sea. Por eso le pide que ya no lo moleste más. Y con eso dicho se despide, dejando a Rua conmocionada, y a pesar de que la veamos sufrir por esas palabras, en realidad está disfrutando de lo genial que se vio Kazuma, pues su amor por él no hace más que crecer. Después del incidente, transcurre una semana, donde el prota y Amane han logrado entenderse mejor, y gracias a la ayuda que Kazuma le brinda, Amane ha empezado a sentir ciertos sentimientos, lo cual no deja pasar la oportunidad para decirle al prota lo increíble que es, ya que en este poco tiempo, ha logrado ayudarla en sus movimientos. Y esas palabras de agradecimiento, no pasan desapercibidas para Kazuma,
pues resultaría que esta es la primera vez que alguien le agradece por sus acciones, aunque él siente que no ha hecho algo tan grande para merecerlas. Por lo que todavía teniendo trabajo para hacer que Amane mejore su presentación de baile, es cuando el prota se da cuenta de su postura encorvada, por lo que aprovechando eso, le dice que puede intentar imitar a un gato para destacar en su coreografía. Y tal como Kazuma sospechó, encontró un arma de destrucción masiva que te conquista con su adorabilidad. Viendo claro el camino, Amane se da cuenta que puede asumir el rol de ese personaje para destacar en el grupo, lo cual el prota motivado ya estaba por pedir diseñar un vestuario acorde a esa idea. Lo que al principio Amane está de acuerdo, pero de un momento a otro, cambia de opinión. Pues se ha dado cuenta que la agencia quiere hacer destacar a Rua, y eso que dicen no combinaría con ella, además de que le quitarían protagonismo, y Amane solo tiene el papel de apoyo. Al oír eso, el prota no comparte la misma opinión, pero no le queda de otra que hacerle caso a Amane. Aunque al verlo decaído, ella le dice que desde el principio cantar y bailar no son su profesión principal, y lo que en realidad quisiera es que él viera su actuación, pues ella es una seiyuu, agregando que desea interpretar a un personaje de anime. Y pues si quiere cumplir ese sueño, hará todo el trabajo que tiene delante, para poder tener más contactos y estar un paso más cerca de ser una profesional. Así que no debería de estar abatido porque no vaya a destacar en ese evento, a lo que a tal aspiración, el prota ve lo optimista que es Amane, viendo cuánto ama esa profesión. Lo que hace que Kazuma sienta envidia de ella, pero sin dejar al descubierto esa personalidad tóxica, él le comenta que no tiene sueños ni metas, porque realmente no tiene ninguna. Es ahí cuando Amane le pregunta si no le gustaría hacer algo, y el prota, algo desalentado como indeciso, tendría la confianza suficiente de confesarle que en realidad lo que le gustaría es ser alguien normal, una persona de la que pueda sentirse orgulloso. Pero esperando a que se riera como lo hizo Rua, Amane pasa a darle todo su apoyo, pues está segura en que puede hacer eso y lo que se proponga. Es así como Kazuma le da una sonrisa agradeciéndole, y esto mismo hace que Amane quiera hablar de un tema que ha evadido, pues resulta que recientemente ha escuchado rumores de que Rua y el prota se pelearon, así que tiene la preocupación de que sea debido a ella. Pero Kazuma le aclara que no se trata de eso, pasando a mencionar que ellos ya no son amigos de la infancia, prefiriendo ya no saber nada de aquella. Y al conocer eso, Amane se siente aliviada como también algo ansiosa, pues al resolver esa inquietud que tenía, pasa a dirigirse al prota con el nombre de Kazuma, ya que antes solo se dirigía a él por su apellido. Pero además quiere preguntarle algo de suma importancia, diciéndole si quiere ser su. Y antes de que pueda terminar la pregunta, aparecería Rua, arruinando totalmente el ambiente, revelando que estuvo investigando al prota durante toda esa semana, descubriendo de esa manera ese sitio. Y pues ahora como una novia tóxica, quiere saber qué está haciendo esa gata rompehogares con su amado Kazuma. A lo que continuando, en ese momento, Rua se planta frente a Kazuma y le dice que vino a verlo porque él nunca se presentó ante ella. Pero al comprender por fin la razón detrás de su comportamiento, no tarda en desatar una lluvia de insultos dirigidos hacia Amane. Pues ya se ha dado cuenta que su amado Kazuma desaparece después de clase solo para verse con esta, y es por esa razón que no comprende por qué la ha engañado con una chica tan sombría y sin una pizca de belleza. Aunque al verlos tan juntos, su envidia no tarda en aparecer y explotando en una rabieta, exige que ella no debería de experimentar esto. Pues Kazuma es solo de ella, y de nadie más, por lo que le pregunta por qué no está de su lado. Pero nuestro prota prefiere ahorrarse explicaciones, prefiriendo no seguirle el juego, aunque por otro lado, Amane está preocupada de lo que vaya a pasar conociendo las conexiones que tiene Rua. Así que en un intento de justificar la situación, empieza a culparse a sí misma, ya que después de todo, fue ella quien le pidió a Kazuma que la acompañara durante sus prácticas. Pero apenas lo dice, Rua se abalanza sobre ella con un movimiento tan rápido como inesperado, pues Amane cometió el error de decir el nombre de pila de nuestro protagonista. Es por esa razón que con una expresión cargada de celos y furia, Rua le pregunta sobre lo que acaba de decir. Aunque Amane intenta arreglar el error, sin embargo, ya es demasiado tarde. Rua, desbordada por los celos, no se contiene y la pone en su lugar sin piedad, asegurándole que jamás estará cerca de Kazuma. Y molesta del flequillo que le tapa la cara, lo aparta con un movimiento brusco, queriendo que Kazuma vea claramente lo poco atractiva que es.
Pero para su sorpresa, debajo de ese flequillo y de su tímida forma de ser, Amane escondía un tipo de ternura que hace caer a cualquiera. Y en ese instante, Rua sintió como el miedo se apoderaba de ella, y no era cualquier temor, era el pánico de imaginar que Kazuma se hubiera enamorado de Amane. Es por esa razón que tomando medidas ya estaba a punto de desquitarse con ella, si no fuera porque nuestro prota ya harto de ver su rabieta, la detiene preguntando si no iba a formar un grupo con Amane. Lo que Rua le contesta con un sí, pero solo la utilizará como un fondo para que ella resalte más. Es al escuchar eso que Kazuma le dice que Amane se está esforzando muy duro para cumplir su papel, así que le pide que no le estorbe y se vaya. Aunque Rua otra vez pone sus peros, y cuestionándole quiere saber por qué sigue estando del lado de esa tipa, pues ¿no sería mejor que estuviera de parte de su amiga de la infancia? Sin embargo, el prota aclara que solo va a estar del lado de quien se esfuerza, y además le deja claro que él y ella ya no son nada, recordándole lo que ocurrió la vez pasada en el karaoke. Lo que deja a Rua sin palabras por unos momentos, pero recuperándose le pregunta si todavía sigue molesto, y queriendo pasarlo como un juego, intenta hacer las paces con él. Aunque Kazuma no va a caer ante las palabras vacías de Rua, y confrontándola le cuestiona si tiene idea de cuánta gente ha herido con ese juego suyo. A lo que acercándose a ella, le dice que deje de creerse el centro del universo, pues ya es tiempo que conozca cuál es su sitio. Y con esas palabras en el aire, Rua quedó visiblemente afectada, lo que aprovechando eso, Kazuma le pide a Amane que se fueran. Pero antes de que la dejasen atrás, Rua reacciona, advirtiéndole que ha cometido el error de no haberla elegido, y aún sin haberse rendido, declara que no va a perder contra una seiyuu de quinta como esa. Una vez estando fuera de la escuela, Amane no para de disculparse, aunque Kazuma la calma, pasando a decir que gracias a lo que sucedió, se le ha ocurrido un plan. Pues buscando que Rua al fin los dejase tranquilos, cree que si juegan con su orgullo desmedido, pueden darle una lección que jamás olvidará. Es así como yendo a un restaurante, vemos que Kazuma le entrega unas orejas de gato que acaba de comprar, a lo que enseguida le pregunta si tiene un canal para subir videos, ya que se le ocurrió que podría usarlas mientras baila esa coreografía adorable que hizo la vez pasada. Pero Amane no entiende esta repentina propuesta, siendo que además tiene pocos suscriptores, pero el prota le dice que no se preocupe de eso, él le ayudará, pues esto es parte de su plan. Así que le pide que cuando graben, se levante el flequillo, y es ahí que sin previo aviso, le menciona que es muy linda, pareciéndole una pena el que esconda su rostro. Y al escucharlo decir esas palabras, Amane se sumerge en la vergüenza, confesando que le da miedo que la estén mirando, por lo que oculta su rostro, y a pesar de que reconozca su mal hábito, solo puede pedirle perdón ya que aún no se siente segura de superarlo. Ante eso el prota saca el tema de la agencia, pues parece que no le han dicho nada sobre su apariencia. Pero en realidad Amane le responde que le dijeron que así estaba mejor, pues el grupo que formarían solo se crearía con el fin de hacer ruido y generarle más fama a Rua, siendo que después de que graben un disco, se disolverá el grupo. Con eso Kazuma puede decir lo sucio que está el mundo del espectáculo, pero Amane intenta componer la imagen que tiene el prota, pues la agencia en la que está prácticamente le pertenece al abuelo de Rua, por lo que era de esperar que la popularidad vaya dirigida hacia ella. Y al mencionar eso, Amane empieza a dudar sobre el ir en contra de alguien como Rua, lo que el prota acaba viendo que ella sufre de una grave falta de confianza, asegurando que se debe a su entorno, pues en este mundo hay muchos que temen perder su lugar, encargándose de aplastar a quien sobresale, es por eso que puede decir que tanto en la escuela como en el espectáculo, Amane estuvo rodeada de esa gente que no quería que resaltara. Aunque mientras pensaba eso, Amane le pregunta por qué odia tanto a Rua, si son amigos de la infancia, además que se ve que ella lo aprecia mucho, pero el prota no quiere hablar del tema, y se lo deja como que ella solo le está causando problemas. Y cambiando la conversación, el prota ha notado que le ha dejado de llamar por su nombre, a pesar de lo que había quedado, es por esa razón que le menciona que en vez de usar su apellido, solo le diga Kazuma. Lo que al escuchar eso, ella se pone muy feliz, y sin darle importancia a lo que va a decir, le pregunta si le puede llamar como Amane desde ahora. De ese modo sin perder el tiempo, nuestro prota lo hace, dejándola fuera de combate, aunque una vez se repuso, ella está lista para hacer su mejor esfuerzo en el video que van a grabar para llevar a cabo el plan. Así que pasando a la plataforma de YouTube, vemos a Amane presentarse ante su audiencia, diciendo que hará un baile original llamado Amaniyan Dance. Y pese a los pocos suscriptores que tiene, ella agradecería si pueden ver el video hasta el final.
para seguido con un movimiento decidido, dar inicio a la coreografía que con tanta dedicación ha ensayado, siendo un hechizo directo al corazón, pues acompañado de su voz, te termina de purificar con tanta adorabilidad. Al finalizar su presentación, con el rostro iluminado por la emoción, anuncia que esa canción será parte del tan esperado debut de su grupo, lo que con ilusión, les comenta que si pueden, vayan a verla este domingo en ese momento tan especial. Y como no podía faltar en un video, les pide que se suscriban a su canal, y ya que están en eso, ¿por qué no también lo hacen a este? Al ver el video, Kazuma solo puede pensar lo linda que lució Amane, pero viendo los comentarios, aunque sean pocos, se da cuenta que hay opiniones divididas, pues hasta ahí hay gente fanática de Rua, y es por esa única razón que a pesar de que no quiera, tiene que poner en marcha su investigación. Por lo que reproduciendo el último video que Rua subió, creyendo que es la causa de algunos comentarios de odio, se termina encontrando con que Rua mostró su verdadero ser ante la cámara. Pues con una furia desmedida, empezaría a insultar a nuestro protagonista usando nombres parecidos al suyo. Y no queriendo dejar en evidencia que le gusta, se hacía cada vez más difícil sostener su mentira, pues sus celos eran tan evidentes, preguntando a su audiencia el por qué no la eligió a ella. Es en eso que una vez terminó por desahogarse, rápidamente vemos que volvió a su habitual faceta de chica perfecta, siendo en ese momento que le aclara a sus espectadores que lo que acaban de ver fue solamente una práctica de su increíble actuación, por lo que no es de esperarse que se hayan sorprendido. Y es por esa razón que indica que debería de convertirse en actriz con tan buen talento que tiene, despidiéndose de esa forma de su público. Así que una vez finalizado el video, Kazuma quedó inmóvil frente a la pantalla, pues se preguntaba el qué diablos había visto. Aunque por otra parte, al escuchar cómo lo insultaba sin siquiera molestarse en disimularlo, nuestro prota no lo interpretó como una rabieta cualquiera, sino como una clara declaración de guerra, y con eso en mente, decidió que no tendría piedad al momento de aplastarla. Aunque sabe que si quiere hacerlo, primero tiene que lidiar con la popularidad de Rua, pues ella recibe miles de reproducciones, y para el plan que desea llevar a cabo, ve que el video de Amane apenas ronda entre las 50 visitas. Pero a pesar de la poca recepción que ha tenido, él mismo sabe que el video que grabó Amane tiene el potencial suficiente para hacerse viral con la ternura que desprende, y si la gente solo lo viera seguro se difundiría. Por lo tanto lo único que debe de hacer es ayudarla. Y haciendo una publicación. Se nos revela que nuestro prota, a pesar de que es un tipo callado y sin amigos, en internet las cosas eran totalmente diferentes, pues se nos menciona que hace un tiempo con la esperanza de practicar sus habilidades sociales y acercarse a una vida más normal, empezó a interactuar en línea, buscando un lugar donde pudiera pertenecer y sentirse menos sofocado. Esto daría paso a que sin esperárselo, terminara por convertirse en el sublíder de un clan bastante grande, teniendo algunos contactos útiles por ahí. Y conociendo eso, avanzamos algunos días después, donde vemos que Amane llega con él, tan sorprendida como desconcertada, pues en tan solo 3 días, el video que creyó que no triunfaría, de la nada se hizo viral, por lo que le pregunta a Kazuma si hizo algo. Y respondiéndole el prota, comenta que le ayudó un poco a difundirlo, pero tiene que aclarar que fue bastante sencillo hacerlo destacar, pues todo fue gracias al talento de ella. Lo que tales palabras hacen que Amane se ruborice, porque por primera vez, siente lo que es tener a alguien que cree en ella. Pero eso no sería todo, pues además los comentarios positivos que ha estado recibiendo, le han dado el aliento suficiente para intentar sobresalir en la próxima presentación del grupo, pues hasta algunos en la escuela le dijeron que iban a ir a verla al evento. Y hablando de eso, ven que Rua se ha encargado de patrocinar la presentación por toda la escuela, lo que hace que muchos de ahí irán a verlas. Así que con tan solo unos días restantes, ha llegado el momento de poner en marcha la siguiente fase del plan, pues esta vez les toca esperar a que Rua muerda el cebo que dejaron. Y como no podía faltar mucho, Rua aparece en el almacén a interrumpirles, usando unas orejas de gato, pues ha visto el video de Amane, lo que como era de suponer para Kazuma, ella cayó completamente en su trampa. Dando origen a que Rua pasara a creerse mucho por destacar más su lindura usando el accesorio, dejando ver que ahora no existe manera en la que ella pueda perder, y tanta es la seguridad que en su repentino arrebato, reta a Amane a que el evento sea una batalla de orejas de gato, pues espera que el público les diga quién es la más linda. Y es justo en ese momento cuando todo cobra sentido. El verdadero objetivo del plan era que Amane pudiera subir al escenario con las orejas de gato y deslumbrar a todos con su coreografía.
Por ende, Kazuma ya sabía cómo es que actuaría Rua después de ver que el video se hizo viral, pues como su ex amiga de la infancia, la conoce a la perfección, lo cual puede decir que ahora mismo está reprimiendo su frustración por haber perdido su protagonismo. Así que con los preparativos listos, darán paso a comenzar la rebelión contra Rua. Al llegar el tan esperado día del evento, Kazuma se topa con Amane, inesperadamente lejos de los camerinos, lo que intrigado, ella le explica que Rua armó un escándalo con el manager, negándose a compartir el mismo espacio. Y como era de esperar, le cumplieron su capricho, dándole a Amane un lugar vacío que a duras penas se le puede considerar como un camerino. Pero viendo el lado bueno, saben que Rua no los molestará, por lo que Kazuma empieza a animar a Amane diciendo que mientras lo haga como siempre, todo saldrá bien, pues la ha visto practicar todos esos días, lo cual le pide que tenga confianza en sí misma. Aunque tales palabras le hacen querer preguntarle el por qué está haciendo tanto por ella, pues no siente que se lo merezca. Es ahí que Kazuma le menciona con que cree que la escuela es un poco asfixiante por el trato preferencial a los estudiantes destacados, y aunque sepa que esto ocurre en muchos lados, sabe que en su escuela son descaradamente elitistas. Por esa razón cree que si Amane lograra algo sin ser del todo parte de ese grupo de personas, podría abrir un hueco en el sistema. Aunque la verdad es que ese no fue el motivo principal, pues sin mucho divagar, Kazuma le confiesa que al verla esforzándose tanto, simplemente quiso ayudarla, lo cual no hubo una razón más compleja. Y sacando unas orejas de gato, le dice que él mismo las hizo para ella, pues estuvo buscando un estilo que le quedara bien, pero al estar revisando, pensó que era más rápido hacerlas por él mismo, lo cual pone colorada a Amane por tan repentino regalo, asegurándole que dará todo de ella. Aunque en ese instante, Kazuma la detiene, y con un gesto suave, aparta su flequillo, permitiendo que su rostro quede al descubierto. Pues conoce que de ese modo, no habrá nadie quien pueda superarla. Sin embargo, Amane aún no se siente lista de mostrarse de esa manera, pero es ahí que nuestro prota le cuenta que él también trató de cambiar su imagen, pues el día que fue invitado al karaoke, él tuvo el valor de ir a la peluquería, y al hacer eso se sintió como si hubiera renacido, lo cual pensó que de esa manera haría que todos lo vieran distinto. Pero en su caso, lo único que recibió fue que lo señalaran y se rieran de él. Es por esa situación, que puede decir con toda seguridad que Amane es diferente, ella puede brillar más que nadie, pues tiene un gran sueño y ha trabajado muchísimo para lograrlo. A lo que en ese instante llaman a la puerta, anunciando que es turno de que Amane se presente al escenario. Por lo que Kazuma, ofreciéndole su mano, le da su último impulso, animándola a que no debería quedarse a la sombra de Rua, pues ahora que ha ganado confianza, está seguro que le quitará todos los fans. Así que con la motivación de aquellas palabras que encendieron su valor, Amane sale al escenario, acercándose un poco más al sueño que por tanto tiempo había deseado. Así que retomando desde donde lo dejamos, pasamos con Rua, quien ya se encuentra en el escenario iniciando su presentación con un agradecimiento al público. Como era de esperarse, los espectadores no dejan de elogiarla, especialmente por el llamativo vestuario de gatita que lleva puesto. Y al oír todos esos halagos, no puede evitar sentirse aún más superior que Amane, por lo que dejando ver un poco de su arrogancia, iniciaría sin más el debut de la canción de su grupo. Aunque antes de que se le olvidara, presentaría a Amane al público, pues está segura que pasará desapercibida como lo es en la escuela. Sin embargo, al mostrar su cambio de look que se hizo al levantar su flequillo, más sumado al atuendo que me hace recordar como si fuera una maid gato, ella empieza a saludar a todos con una dulce y energética voz, haciendo que los comentarios del público no se hicieran de esperar, ya que su lindura la haría destacar más que a Rua. Lo que al percibir eso, le da un tremendo bajón a la descarada, preguntándose por qué le están poniendo atención a esta tipa que debería de ser solo una extra. Aunque todavía tiene unas bajo la manga, ya que Rua sabe que si se trata de bailar y cantar, ella es la mejor por toda su experiencia. Así que sin más demora para que toda la audiencia la tomase en cuenta, ella iniciaría la canción. Por lo que Rua daría todo de sí, pero más sin embargo, mientras avanzaba la pista, surgen varias opiniones sobre Amane, pues empezarían a preguntar quién es y de dónde ha salido, ya que siendo honestos, el público cree que ella destaca más que Rua tanto en su voz como en el baile. Lo que al mismo tiempo que eso ocurría, vemos que Kazuma ya había previsto que Rua definitivamente perdería, explicándonos que ella pensó que podría ganar intentando llevar esta competencia al terreno del canto y el baile,
pero mientras se la pasaba jugando, Amane practicaba día y noche, incluso después de clases, haciendo que su baile, que era lo que le estaba fallando, mejorara a tal nivel que había alcanzado la perfección, y no se hable de su voz, porque a pesar de que ya es buena, ahora con la seguridad que le brindó nuestro prota, podía resplandecer como ella quisiera. Aunque Kazuma pensando las cosas con detenimiento, la batalla ya estaba decidida desde el momento en que Rua comenzó a envidiar a Amane, puesto que al intentar imitarla con la viralidad que obtuvo usando las orejas de gato, fue directo a enfrentarla en el terreno donde ella es más fuerte. Lo cual la hizo caer directamente en la trampa que le habían tendido, sin poder hacer ya nada al respecto. Todo tan inevitable como aquella vez en la que humilló a nuestro protagonista durante su salida al karaoke. Pero en medio de aquellos pensamientos, Kazuma se percató del problema que se avecinaba, ya que entre el público había varios hombres con rostros tensos por lo que estaba ocurriéndole a Rua, por lo que ellos dirigiéndose a la parte trasera del escenario donde solo podían entrar personal autorizado, el prota no se la pensó dos veces y fue directo para allá. Es así que minutos después, podemos ver a uno de estos hombres intentando contactar con los demás, pero nadie le responde, y sin otra alternativa, él mismo se dice que antes de que termine la canción, tiene que bajar a aquella chica del escenario. Sin embargo, sin previo aviso, nuestro protagonista ya lo estaba esperando, pasando a preguntarle a quién iba a sacar del escenario. Aunque en eso el hombre pone más atención a su alrededor y nota que aquel chico se había encargado de cada uno de sus compañeros. Por lo que le pregunta quién demonios es para hacer semejante hazaña, pero nuestro prota no le responde, solo quiere saber si es parte de la familia Takayachiki, que es la familia de Rua. Y viendo que no le responde el sujeto, Kazuma le suelta lo que sabe, diciendo que conoce que si Amane no cumplía el papel de apoyo, tal parece ser que le dieron órdenes para sabotear la presentación y hacerla quedar mal delante de todos. A lo que el hombre sorprendido que sepa esa información confidencial, le preguntaría él cómo es que lo descubrió, pero al confirmar que su suposición era correcta, Kazuma ya no necesita seguir hablando. En un movimiento rápido, se posiciona detrás de él, y con un solo golpe, lo deja inconsciente al instante. Ante eso comenta con desdén que los subordinados de la familia siguen siendo de segunda categoría, o peor aún, que la calidad de los sirvientes ha disminuido notablemente en comparación con la época en que él estaba presente. Así que una vez solucionado ese pequeño inconveniente, aún tuvo tiempo para presenciar el final de la presentación de Amane, lo cual le resulta reconfortante que no haya pasado nada para arruinarle su gran momento, e incluso si hubiera pasado algo, él no dejaría que ocurriera. Aunque viendo su alrededor, puede decir que si algo llegara a pasar, las personas presentes ya fueron cautivadas por la voz de Amane, por lo que puede sentirse seguro que absolutamente nadie puede detenerla ahora mismo. Pero a pesar de presenciar toda esa influencia, nuestro protagonista todavía tiene algo importante que hacer, por lo que tomando un buen respiro, con todas sus fuerzas, alza la voz para decirle a Amane que de todo de sí. Al escuchar a Kazuma entre toda la multitud, ella esboza una sonrisa, para así pasar a la última parte de la canción, donde Rua al percatarse de lo que acaba de decir el prota, ella se queda inmóvil, y presa del pánico, comete un mal movimiento, ocasionando que terminara por caerse delante de todo su público. De ese modo, la gran princesa Rua sufrió un golpe a su imagen con ese incidente, pero pese a esa ocurrencia, el evento terminó siendo un gran éxito. Al día siguiente, como era de esperar, todos los grandes sitios relacionados con el espectáculo, solo publicaban artículos elogiando la presentación que Rua desempeñó, y sin embargo, en ningún lado se hablaba sobre la caída que sufrió, pero dejando fuera cosas que no nos interesan saber, tampoco se habla de la actuación de Amane, lo cual esto solo puede ser obra de la organización de la familia de Rua, pues como era de esperar, usaron sus sucios métodos para ocultar los inconvenientes. Pero más sin embargo, el brillo que ahora desprende Amane, es algo que no se puede pasar por alto, y gracias a las redes sociales, se pudieron compartir videos donde se aprecia lo talentosa que es, ocasionando que en la escuela, todos ahora la vean diferente, pues como podemos ver no paran de darle elogios por su presentación en el evento. Lo cual observando esto, nuestro protagonista se alegra por ella, debido a que con la popularidad que está obteniendo, ahora nadie de los que la molestaban, ni aquella tipa, se podrá meter tan fácilmente con ella. Y hablando de Rua, parece que esto le ha dolido bastante, ya que después de mostrar semejante humillación, y encima ser la causante de hacer viral a Amane, solo puede aguantarse los celos, pues ahora solo puede mantenerse al margen para no causar más escándalos. Y como consecuencia de todo esto, la gente ya no podrá ignorar a Amane, pues gracias a su talento y esfuerzo constante, su popularidad no dejará de crecer.
Sin embargo, cuando ese momento llegue, Kazuma sabe que su propia existencia podría convertirse en una carga para ella. Después de todo, con Rua completamente obsesionada con él, su cercanía podría representar un obstáculo en el camino de Amane. Al fin y al cabo, esa mujer todavía conserva los contactos suficientes como para sabotearla si así lo desea. Con ese pensamiento en mente, Kazuma no ve otra opción más que alejarse de Amane, si eso significa no interponerse en su sueño. Así que tomando caminos separados, él se dice que por lo menos la observará desde la distancia. Pero justo en el instante en que Kazuma decidió alejarse en silencio, Amane lo nota, y sin importarle las personas de su alrededor, detendría con determinación a Kazuma, y acto seguido, atraviesa la multitud solo para acercarse a él y darle los buenos días. Aunque no solo por esa razón es que frenó al prota, sino que tomando valor, le propone si puede seguir practicando con ella después de las clases como lo han hecho hasta ahora. Pero Kazuma al oírla decir eso, no le ve sentido a esa propuesta, pues ya pasó el evento. Es entonces cuando Amane le explica que fue contactada para una audición de un nuevo anime, esta vez por una agencia diferente a la actual. Por esa razón, ha estado considerando seriamente cambiarse de agencia. Ya no desea continuar como idol, sino que desea dedicarse por completo a trabajar como actriz de voz. Ante eso es que quiere seguir practicando su actuación junto a él, pero Kazuma entre palabras cortadas le intenta explicar los problemas que esto ocasionaría. Pero en el momento que dice su nombre, Amane pasa a silenciarlo diciéndole que desde ahora no quiere que la llame Amane, sino que quiere que le diga Amanian, pues ese desde ahora será el sobrenombre que tomará como Seiyu. Y viendo tal escena, todos los que están a su alrededor se quedan sin palabras ante la relación de estos dos, donde se nos destaca a Rua quien también se encontraba en el lugar, y ahora con unos celos desquiciados, exige saber qué le está haciendo esa mujer a su querido Kazuma. Pero regresando con nuestra parejita, Kazuma le cuestiona a Amane el evidente cambio de personalidad que ha tenido, pues desde el momento en que le levantó el flequillo, ha estado actuando con una seguridad que no deja rastro de la chica tímida que solía ser. A lo cual Amane no duda en confirmarlo, culpando directamente a Kazuma por haberle levantado el flequillo. Así que dejando entrever sus verdaderos sentimientos, no le tiene miedo al éxito, y le dice que debe hacerse responsable por haber despertado una nueva versión de ella. Es en ese entonces que acercándose por completo a él, lo abraza sin dudarlo. Rua al presenciar aquella escena, entra en una profunda desesperación. Y ante tal golpe se da cuenta de la enorme ventaja que Amane tiene sobre ella, haciendo que con tal revelación, acabase por desmayarse. Ya que después de todo, ahora no tiene la más mínima oportunidad para que Kazuma regrese junto a ella. Finalizando así esta cuarta parte de este resumen, ya que por ahora de nuevo vamos al día. A lo que solo me queda agradecer a todos los miembros del canal y a cada uno de ustedes, pues gracias a su apoyo, podemos seguir ofreciendo resúmenes para el disfrute de todos. Además, si tienen una recomendación sobre algún manga que les gustaría que trajera al canal, no duden en dejarlo en la caja de comentarios. Por lo que sin más que decir, hasta la próxima.